Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 4. El título del sermón es La oración y la proclamación del Evangelio. Dice el apóstol Pablo así: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo de hacerlo. Padre, gracias por tu palabra, porque en ella encontramos la forma en la cual debemos de presentarnos delante de ti en oración. Te rogamos, Padre, que hagas esto que acabamos de leer, que nos hagas una iglesia que ora. Una iglesia, Padre Santo, que intercede delante de ti por nuestros misioneros, por nuestros plantadores, para que tú abras oportunidades, puertas para la palabra, para que ellos sean diligentes, no solamente en esperar esas oportunidades, sino que ir a buscarlas y hablar, sabiendo, Señor, que también tú habrás de dar los medios, las palabras para manifestar las glorias de Cristo que nos han redimido ya a nosotros. Haz eso, Padre, en esta tu iglesia, en nosotros los que estamos aquí reunidos. En el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo escribe a los colosenses y ahí en el primer capítulo usted puede ver cómo en el versículo 4 Pablo dice, le dice a los colosenses: pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y hemos oído del amor que tienen por todos los santos. El apóstol Pablo les está escribiendo y está orando por ellos. Pablo y Timoteo oran fervientemente por esta iglesia. Podemos ver en todo ese capítulo 1 cómo Pablo está orando por el fruto del Evangelio, por cómo este está creciendo no solamente en ellos, sino que también está creciendo en todo el mundo. Y vemos ahí, por ejemplo, en el versículo 6, cómo Pablo dice que este evangelio que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo, está dando fruto constantemente y creciendo. Y también les recuerda, así lo ha estado haciendo también en ustedes. La palabra, el evangelio, trae fruto. ¿Desde cuándo? Desde el día que lo oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Y después en el versículo 9 y 12, Pablo comienza a orar por los colosenses, y fíjese la forma en que lo hace. Dice: por esta razón también nosotros, Pablo y su equipo, desde el día que supimos, dice él, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, en toda comprensión espiritual. ¿Con qué objeto? Para que anden, para que caminen como es digno del Señor, para que haciendo todo lo que le agrada, de esta manera den fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Está pidiendo cosas excelentes por sus hermanos en Colosas, y continúa en el versículo 11 diciendo: rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo el poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Damos gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Él está pidiendo cosas sublimes, cosas excelentes. Pablo está pidiendo gran sabiduría y fortalecimiento, comprensión espiritual de los colosenses, para que ellos se comporten dignamente del Señor. Y eso es una oración excelente. Les está modelando cómo está pidiendo por ellos. Pero ahora en el capítulo 4, lo que Pablo está haciendo es que exhorta a la iglesia de Colosas a que no se enfoquen ahora en sí mismos, sino que ellos ahora comiencen a considerar a los de afuera, que lo hagan en oración. Y eso es muy importante, porque Pablo les dice: perseveren en la oración, y de manera más específica, perseveren para que el evangelio sea conocido en todas las naciones. Ahora, este es un pasaje muy importante, porque como pastores, misioneros y plantadores nos ayuda a nosotros a movilizar a nuestras congregaciones a una vida de oración. Ahora, cuando hablamos de la oración, usted y yo
sabemos, como líderes, pastores, plantadores o misioneros, sabemos que siempre hay lugar para crecer más en nuestra vida de oración. Es decir, si nos analizamos y somos honestos, podemos decir, me falta más. Y la oración, cuando vemos en la Biblia, sabemos que es una obligación, orar. De hecho, yo sé que cuando hablamos en esos términos de que es una obligación, podemos pensar que este es un sermón más en el cual va a traer culpa y remordimiento, es decir, vamos a ser presionados con el mismo cuento de que como no oramos, ahora tenemos que orar. Si no es así, ¿verdad? Lo que quiero es que entendamos es de que no piense que esto es un sermón en el cual la vergüenza y la culpa es la motivación para que nosotros nos veamos movilizados a tener una vida ferviente de oración, sino lo que quiero que entendamos es de que debemos darnos cuenta de que todos, absolutamente todos los que estamos aquí presentes y que declaramos el nombre de Cristo, tenemos la capacidad de crecer en nuestra vida de oración. Esto es lo que este pasaje nos está apuntando. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual nosotros no crecemos en nuestra vida de oración? Y podemos decir de que no es porque no tengamos tiempo, absolutamente todos tenemos 24 horas. Esa no es la razón, eso no es el problema. Hasta podríamos decir, hermanos, que no es por falta de devoción o no es por falta de amor al Señor. Estamos trabajando la obra, estamos empujando, estamos queriendo extender el reino de los cielos. Entonces podemos decir que no es por falta de amor, no es por falta de devoción al Señor. De hecho, el profesor Donald Whitney, quien enseña disciplinas espirituales en el Seminario Teológico Bautista del Sur, él dice lo siguiente al respecto. Dice, nuestro problema en la oración es que decimos las mismas cosas siempre sobre las mismas cosas de siempre. Sí, siempre estamos hablando lo mismo. Padre, dame. Padre, súpleme. Padre, cuídale. Padre, ayúdale. Siempre estamos repitiendo las mismas cosas de siempre. Y él dice, eso es aburrido. Cuando la oración es aburrida, no tenemos ganas de orar. Y cuando no tenemos ganas de orar, es difícil orar por cualquier periodo de tiempo con mucha consistencia. De hecho, R.C. Sproul también decía que no crecemos en nuestra vida de oración porque no sabemos cómo orar. Y de hecho eso es lo que vemos en Lucas 11. Recuerda cuando los discípulos se acercan a Jesús y que le dicen, hey, Juan enseña a sus discípulos a orar, así que enséñanos a orar. No sabían, pero ellos se acercan a la fuente, se acercan a Jesús, quien sabía cómo orar. Y este es uno de esos pasajes, hermano. Este es un pasaje en el cual el apóstol Pablo nos enseña la importancia de la oración en nuestra vida, pero también nos da elementos para que aprendamos a orar específicamente. Y al indicarnos cómo debemos de orar, Pablo nos está enseñando cómo podemos movilizar a nuestras congregaciones a que se acerquen a Dios en oración, y en particular para que se acerquen a Dios en oración por la expansión del Evangelio. Así que la idea principal que quiero compartir con ustedes es esta. Participamos en la expansión del Evangelio por medio de la oración. En primer lugar, practicando una vida de oración con gratitud, y en segundo lugar, al orar, apelando a la expansión del Evangelio. Así que, en primer lugar, en este pasaje nos enseña a practicar una vida de oración con gratitud. Véalo conmigo ahí en el versículo 2 del capítulo 4. Dice el apóstol Pablo, perseveren en la oración, velando con ella con acción de gracias. Y en el capítulo 1, como dijimos ahorita, Pablo ya les modeló a los colosenses que él y Timoteo están orando por ellos. Ahora Pablo lo que hace es un llamado, les hace una exhortación a la iglesia de Colosas a ser fieles en oración. Para Pablo sabemos claramente que la oración es una prioridad en la vida cristiana, pero también lo es una prioridad en la vida del ministerio. Así que Pablo directamente exhorta a los colosenses con este mandato diciéndoles, perseveren en la oración, y les está indicando que deben de persistir en la oración. Los está empujando a que ellos continúen en la oración, y esa es la misma exhortación que vemos del apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses 5:17, cuando les dice que estén siempre gozosos y oren sin cesar.
Es decir, perseveren en oración u oren sin cesar. Y el apóstol Pablo nos está mandando, nos está apuntando a que tengamos una actitud de oración en todo momento. Ahora, lo interesante es de que el mandato, la exhortación sea perseveren, tiene como objeto de que los de Colosas crezcan en su tiempo de oración, pero principalmente es despertarles a que sean conscientes de que tienen una dependencia inminente por parte de Dios. Y esta dependencia en la oración hacia Dios, no podemos encontrar un ejemplo mucho más grande que la persona del Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo perfecto. Y, por ejemplo, nada más para analizar la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo, en Marcos, en el Evangelio de Marcos, vemos solamente 3 instancias en las cuales Jesús ora. Vemos que Él ora al inicio de su ministerio y después de alimentar a los 5,000 y después en Getsemaní. Vemos lo mismo en Mateo, pero en el Evangelio de Lucas es otra historia. Lo que vemos en Lucas es que Jesús está orando en cualquier momento importante de su vida y ministerio. Él ora en su bautismo, Él ora en el inicio de su ministerio, Él ora escogiendo a los 12. Cuando sus discípulos le preguntan, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Él está orando en el monte de la transfiguración. Cuando los 72 regresan, cuando sus discípulos le preguntan acerca de la oración en el capítulo 11, como mencionamos, en la oración de Pedro cuando él le habría de negar, vemos al menos 11 instancias en las cuales Jesús está orando. Y no solamente eso, sino que vemos al menos unas 5 más en las cuales Él está enseñando acerca de la oración. ¿Qué significa esto? Significa, hermanos, que Jesús vivió su vida, su humanidad, vivió su ministerio dependiendo de la oración. Por lo tanto, nosotros como pastores, plantadores o cristianos, seríamos ingenuos al pensar que podemos vivir nuestra vida y ministerios sin orar. Es decir, podemos ser personas de oración. Ahora, el que Pablo nos esté exhortando a perseverar en oración es más que simplemente una oportunidad, como dije ahorita, para crecer en nuestra dependencia hacia Dios. Así que debemos de considerar también que si Pablo nos está indicando que perseveremos en oración, eso nos indica algo que usted y yo sabemos claramente. Y esto es de que es muy fácil desistir o es muy fácil no perseverar. Es por eso que está poniendo el dedo en el renglón: persevera, ora sin cesar, continúa, mantente en oración. Es decir, es fácil, hermanos, abandonar el intento de orar. Por lo tanto, es un mandato para que nosotros volquemos toda nuestra devoción hacia Dios en la oración. Ahora, el que la Escritura nos mande a perseverar en oración nos indica claramente que la oración no es opcional. Es algo fundamental en la vida de la iglesia, es algo fundamental en la vida de cada uno de nosotros, es algo fundamental en la vida del ministerio. ¿Cómo es entonces que la iglesia de Colosas habría de perseverar en la oración? ¿De qué forma? El apóstol Pablo les dice claramente la forma que habrían de perseverar en oración. Les dice: perseveren velando en ella. Es decir, perseveren velando en oración. Y esta palabra velando es una palabra muy común para usted y para mí. Nosotros tenemos hermanos que trabajan de veladores, ¿verdad? Que están alertas en ciertos establecimientos, cuidando esos establecimientos en la noche. El velar simplemente es estar despiertos, es estar vigilando. Nos indica una acción en la cual no termina todavía, es una acción continua. Por lo tanto, el estar velando en oración no es un solo evento. Nos apunta a que no es un solo evento, no son eventos esporádicos. El que uno persevere en oración no es cuestión de una sola sentada, no es una cuestión de una sola vez que me ponga de rodillas, sino que está indicándonos que es un evento constante. Es un mandato el cual el cristiano, cuando lo obedece y persevera en oración, se convierte en un estilo de vida. Así que no es un solo evento, no es un solo evento esporádico, pero también es un llamado, hermanos, a que seamos proactivos en la oración. Es decir, nuestra vida en oración puede ser tal, el cual estamos alertas a las cosas que suceden alrededor nuestro y oramos por ello. Es decir, estar velando en oración es estar despierto, es estar alerta, es ser proactivo. Es decir, no necesito estar orando hasta que tengo el agua hasta el cuello, sino que mi dependencia a Dios me lleva a estar velando, me lleva a estar preveyendo cualquier circunstancia delante del Padre para que Él esté atento de mi cuidado. Estamos alertas en oración
Entonces, cuando somos proactivos porque estamos velando por nuestras necesidades espirituales, estamos velando por nuestras familias, velamos por nuestros líderes, velamos por nuestra comunidad, estamos velando por los peligros a los cuales claramente estamos enfrentando como cristianos, velamos y somos proactivos en la oración porque claramente nuestro enemigo está buscando cómo querer devorarnos. El Señor Jesús exhorta precisamente en Marcos 14:38, velen y oren para que no entren en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pablo continúa diciendo, dice, perseveren en la oración, velando en ella y háganlo con acción de gracias. Ahora, la gratitud implica entonces entender lo que Dios ha hecho en nuestra vida en el pasado y externar nuestro agradecimiento a Dios. Y eso es muy claro, usted lo ha experimentado todo el tiempo. Cuando alguien, algún hermano, alguna persona hace un acto de bondad sobre usted, lo mínimo que se espera es de que usted le externe su agradecimiento. Pero si nos damos cuenta, no todo el tiempo somos así. Es decir, podemos estar agradecidos en nuestro corazón y no externarlo, tal vez por descuido, tal vez por costumbre, tal vez por muchas razones. Un ejemplo de esto lo podemos ver allá en Lucas 17. Usted recuerda cuando estos 10 leprosos le gritaron al Señor Jesús, Señor Jesús, le dijeron, ten misericordia de nosotros. Y Jesús los vio y les dijo inmediatamente, vayan a estos sacerdotes. Y sucedió que mientras ellas iban, quedaron limpios. Y usted conoce la historia. Solamente uno de ellos regresó y le dio las gracias. Ahora, lo interesante es de que ellos padecían esta enfermedad que era incurable en el primer siglo. Una enfermedad horrible, y solamente uno viene y le externa su gratitud. Ahora, lo interesante es de que Jesús le dice, vayan a los sacerdotes. Y cuando van, quedan sanados. Pero la intención de mandar a los sacerdotes es para que los sacerdotes, en efecto, verificaran que la lepra había desaparecido y después fuesen, ¿qué? Restaurados o reinstalados a la sociedad. Y dijese a toda la gente, en efecto, ya no es leproso, ya tiene privilegios sociales, ya puede rezar a la sinagoga, ya puede adorar. Entonces, digo esto solamente para magnificar el acto que Jesús ha hecho. No solamente los ha salvado de una enfermedad incurable, sino que los ha restaurado en la sociedad, y solamente uno llega y le dice, gracias. Yo creo que estos hombres estaban agradecidos, todos los 10, pero solamente fue uno el que externó su gratitud. Hay muchas razones entonces, hermanos, por las cuales nosotros podemos volver nuestra mirada atrás y darnos cuenta de que Dios ha sido fiel con nosotros. Es decir, podemos ver gracia sobre gracia en nuestra vida. Podemos ver misericordia tras misericordia en nuestra vida. Es decir, podemos darnos cuenta de que en efecto Él ha sido fiel en el pasado. Y podemos venir en oración y decirle, Padre, gracias. Hay infinidad de razones. Así que en ese sentido, Pablo nos indica que podemos perseverar, podemos velar en oración con la actitud esta, externando nuestro agradecimiento por lo que Dios ha hecho en el pasado por nosotros. No solamente eso, sino que Pablo también nos llama a responder en acción de gracias a Dios por lo que va a hacer en el futuro. Podemos hacer eso, por lo que Él va a hacer. Podemos agradecerle a Dios independientemente de las circunstancias que estemos padeciendo, o independientemente de cuál sea su voluntad para nuestras peticiones. Es decir, si Él dice que sí a nuestra petición, gracias. Si dice que no, gracias. Ahora la pregunta es, ¿por qué podemos darle gracias a Dios en cualquiera que sean nuestras circunstancias, o independientemente responda sí o no a nuestras peticiones? Porque Romanos 8:28 nos dice algo muy importante, de que todas las cosas nos sirven para bien. Primera Tesalonicenses 5:16-18 dice que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar y que demos gracias solamente en algunas cosas. Dice que no, en todo podemos dar gracias. Así que según estos versículos, el cristiano puede dar gracias en lo que sea. Ahora la pregunta que debemos contestar es esta: ¿por qué Dios entonces debería contestar nuestras peticiones? Y es una pregunta que usualmente no nos formulamos. Creo que a veces oramos simplemente porque queremos algo y nunca pensamos el por qué el Señor debe responder a esta petición. Y
hablando con el hermano Selvin, lo dije bien, hablando con él, estamos coincidiendo en que en muchos grupos evangélicos o sectas evangélicas se han cometido demasiados abusos con respecto a la oración, en que declaran y amarran y afirman que las cosas han de ser así. Y yo creo que por esas razones, por esos abusos que se cometen, nosotros ya no estamos presentando delante de Dios argumentos por los cuales Él puede responder a nuestras oraciones. Y lo dije correcto, no estamos presentando, no estamos argumentando delante de Dios. Ya no nos atrevemos a hablarle a Dios dándole argumentos para que Padre responde esta oración. Creo que tenemos miedo. Sin embargo, si estudiamos las oraciones en la Biblia, nos daremos cuenta de que muy a menudo los santos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento dieron razones en sus oraciones por las cuales Dios podía o debería responder. De hecho, el puritano Thomas Watson dijo lo siguiente al respecto: a Dios le encanta que le supliquemos y usemos argumentos en la oración. Y si queremos presentar argumentos a la oración, entonces veamos cómo oran los de la Biblia. Veamos los salmos. Los salmos son perfecto ejemplo de cómo estos presentan argumentos delante de Dios para que respondan a nuestras oraciones. Por ejemplo, podemos ver, número uno, una razón por la cual Dios puede responder nuestras oraciones es cuando se da un atributo de Dios. En el Salmo 25, usted puede ver a David, Salmo 25, 6 y 7. Fíjese cómo David argumenta delante de Dios: acuérdate, oh Señor, acuérdate de tu compasión y de tus misericordias que son eternas. Está apelando ¿a qué? Al carácter de Dios, al carácter compasivo, al carácter misericordioso, al carácter eterno de Dios. Y después en el 7 le dice: no te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí, considérame a mí conforme a tu misericordia, hazlo por tu bondad, oh Señor. ¿Se da cuenta de la forma que está apelando David delante del Padre? Salmo 119, 68 dice: bueno eres tú, eres bienhechor, enséñame entonces tus estatutos. Vemos también cuando la gloria de Dios es dada como razón por la que Dios puede responder. En el Salmo 79, 9, es un salmo de Asaf, y dice él: ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, hazlo, por la gloria de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Él está apelando ¿a qué? A la gloria de Dios. Y en el Pentateuco también vemos cómo Moisés ora apelando a la gloria de Dios cuando Dios va a raer de la tierra al pueblo de Israel por ser un grupo de dura cerviz, y básicamente le dice: Moisés, hazte a un lado porque voy a consumirlos. Y Moisés y Aarón se postran en el suelo, dicen: no hagas tal cosa porque prometiste salvarlos. No vaya a ser que tus enemigos digan que no pudiste sacar a tu pueblo de Israel y entregarlo a la tierra prometida. Y Dios dice: en efecto, los perdonaré. Moisés está apelando a la gloria de Dios. Cuando vemos también la relación con Dios como una razón por la que Dios puede responder, vemos en el Salmo 119, 94, cómo el salmista está diciendo: yo soy tuyo, tuyo soy, Señor, pues tus preceptos he buscado. Isaías también vemos cómo se presenta y dice: tú eres el alfarero, yo soy el barro, tus manos me crearon, sálvame. Está apelando a la relación que tiene con Dios. Cuando vemos la obediencia de Dios como una razón por la cual Dios puede perdonar, eso lo vemos en el Salmo 119, 121. He practicado el juicio y la justicia, no me abandones de mis opresores. He practicado tu verdad, no me abandones ahora. En Ezequiel 36 usted puede ver la promesa del Evangelio, lo que Cristo habría de hacer, de transformar el corazón de piedra a un corazón de carne. Y después, ¿qué es lo que dice? Pondré espíritu sobre ti y haré que guardes mis mandamientos y los pongas por obra. Padre, tú has prometido transformar mi corazón. Tú prometiste que me harías guardar tus mandamientos. Tú prometiste que me harías cumplirlos. Estamos apelando delante de Dios que su gracia sea sobre nosotros para andar en la obediencia la cual Él ha establecido para nuestras vidas. No solamente eso, sino que también cuando se apela por la obediencia futura, en el Salmo 119,
134 dice, rescátame de la opresión del hombre. ¿Para qué? Para que yo guarde tus preceptos. Porque si no recibo tu ayuda, tu rescate, pereceré y no viviré una vida en obediencia como Él desea que la viva. Ahora, pareciera que le estamos haciendo manita de puerco a Dios y lo estamos obligando a que conteste nuestras peticiones, pero no es así. En la Escritura estamos encontrando estas razones por las cuales nosotros podemos apelar a Dios cuando oramos. ¿Por qué es relevante para nosotros? ¿Por qué es relevante esto? Porque eso es precisamente lo que el apóstol Pablo nos enseña en los siguientes 2 versículos. El apóstol Pablo nos está enseñando a la iglesia de Colosas a que oren por él en su ministerio. Y Pablo lo que hace es que primero se asegura de que ellos tengan una vida de oración con gratitud, para después pedirle a la iglesia de Colosas que oren por ellos, que oren por su ministerio. Y la forma en lo que Pablo les enseña que oren es de que ustedes apelen a la proclamación de la palabra de Dios como una razón para que Dios responda sus peticiones. Apelen a la proclamación del reino de Dios, a la proclamación de la palabra de Dios. Así que, en segundo lugar, es lo que vemos. Pablo nos enseña a orar apelando por la expansión del evangelio. Y esto lo vemos en el versículo 3 y 4. Dice, oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo de hacerlo. Así que la oración es esencial para la expansión del evangelio. Y hay 4 cosas que estos versículos nos enseñan. Primero, número 1, nos enseñan a orar por los siervos de Dios. Entonces fíjese cómo Pablo hace una petición personal a la iglesia de Colosas. Así como ellos ahora perseveran, así como les enseñó a que perseverasen en una vida de oración, ahora les pide, bueno, oren por nosotros, oren por nuestro ministerio. Y el apóstol Pablo siempre está orando, pidiendo en esos términos. Él pide por su persona y también pide por su equipo, pide por sus colaboradores. Recuérdense ustedes de Pablo siempre trabajaba de esa manera. Pablo trabajaba con Onésimo, con Aristarco, con Marcos, con Epafras. Epafras era un nativo ahí de Colosas, con Lucas. Esta no es la única ocasión en la que Pablo está pidiendo por sí mismo y por sus colaboradores. Vemos, por ejemplo, en Efesios 6:19, cómo él nos guía en oración diciendo, oren también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio de Cristo. Los está instruyendo específicamente. Segunda de Tesalonicenses 3:1 dice, finalmente, hermanos, oren por nosotros. Ahora Pablo está pidiendo oración por su equipo, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también en ustedes. Ahora, esta es una invitación hacia la iglesia de Colosas a que participen, hermanos, a que participen en el ministerio de la palabra por donde quiera que Pablo iba. Si el problema de la oración es de que no sabemos cómo orar, al menos en este pasaje, en Efesios 6:19, en 2 de Tesalonicenses 3:1, Pablo se encarga de mostrarnos o de darnos una lista detallada de cómo podemos orar y cómo podemos orar por aquellos que van a hacer la obra misionera. Claramente le está indicando, oren así, para que Dios obre de tal manera que les sea dada la palabra al momento de que ellos abran su boca. Oren para que ellos den a conocer el ministerio del evangelio, para que ellos lo hagan sin temor, para que ellos prediquen con confianza, para que la palabra de Dios se extienda rápidamente por toda esa área, para que el nombre de Cristo sea glorificado. ¿De qué manera? Así como ha sucedido en ustedes, que también suceda en otras regiones. Esa es la pauta que Pablo está indicando. Y lo interesante es, hermanos, que Pablo no tiene vergüenza y no tiene reparo en estarle pidiendo oración a las diferentes iglesias. ¿Qué nos indica eso? Nos indica la gran dependencia de este hombre que tiene de que Dios actúe en favor de él en la obra del ministerio. Él depende totalmente de que Dios obre. Así que acude a la iglesia y usa este medio de gracia para que ellos estén intercediendo por su ministerio. Pablo está orando en dependencia, porque entiende perfectamente que las oportunidades para servir en la obra misionera dependen absolutamente de Dios. Así que la oración es tan esencial para la expansión del evangelio,
que lo que Pablo está haciendo es que él se encarga de que su ministerio sea bañado con oración. Es lo que él hace. Ahora, cabe hacer una nota al respecto, ¿eh? Pablo no solamente ora que oren por él, sino que la forma de Pablo es de que él es un hombre de oración. Él ora fervientemente por su ministerio, él ora por otros como ya vimos, y también ora para que oren, pide para que oren por él. Eso lo vemos en Romanos 15:30, y fíjese, Pablo también apelando de esta manera. Romanos 15:30 dice: les ruego, hermanos, aquí está el rogar de Pablo a la iglesia en Roma, les ruego, hermanos, y apela, aquí viene la apelación, les ruego por nuestro Señor Jesucristo, por él, estoy apelando a él, consideren a Cristo. Les ruego por el Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo. Es decir, este hombre está a punto de pedir algo esencial, algo vital, porque está apelando al Señor Jesucristo. Háganlo por él, háganlo por el amor del Espíritu Santo. ¿Qué? Les ruego que se esfuercen. Pero no solamente le está llamando a movilizarlos, a esforzarse, a sufrir, pero dice él, juntamente conmigo. Es decir, ustedes no van a ser los únicos que van a estar fervientemente intercediendo al Padre, sino que se van a unir a mí. Yo ya estoy orando fervientemente. Que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí. Y es el ejemplo de este hombre. La dependencia que tiene de Dios, de que actúe para el beneficio y expansión del ministerio, que ora fervientemente y le pide a la iglesia que hagan precisamente lo mismo. Así que no solo podemos orar por los que están haciendo la obra misionera, pero también, en segundo lugar, podemos orar para que Dios les abra puertas para compartir el Evangelio. Dice el versículo 3, oren para que Dios nos abra una puerta para la palabra. Y en este texto claramente podemos hacer la pregunta, ¿quién es el que ha de abrir las puertas para la palabra? La respuesta es Dios. No hay mucha ciencia de por medio, ¿verdad? Por lo tanto, esta frase, Dios nos abra, nos apunta a algo muy importante. Él es el que está en control. Él es el dueño de la misión. Él es quien la dirige. Y si esto es así, hermanos, si Él dirige la misión evangelística, entonces aquí encontramos un gran alivio. ¿Por qué? Porque eso nos indica que todos los resultados evangelísticos que tanto anhelamos y a veces queremos presentar, dependen de Dios. Todo resultado evangelístico depende de Dios. De Él es la obra. El texto dice que Dios nos abra una puerta para la palabra. Y la imagen que Pablo usa de una puerta, tanto en el primer siglo como ahora, es una imagen muy sencilla. Una puerta es un acceso, una puerta es un acercamiento, una puerta es una oportunidad para entrar. Ahora, fíjese lo interesante de esto. Pablo no está pidiendo ese acceso para que él entre principalmente y vaya y comparta el Evangelio. No es que no lo desee, pero el texto nos está apuntando hacia que Pablo no está pidiendo poder para sí mismo, sino que Pablo está reconociendo el poder intrínseco de la palabra de Dios. Porque él está diciendo, oren para que Dios nos abra una puerta para la palabra. Quien va a entrar principalmente es la palabra de Dios. Es lo que está diciendo Pablo. Así que Pablo nos indica que oremos así. Dios, abre puertas para que tu palabra traiga salvación. Que sea ella la que traiga salvación. Que sea ella la que transforme las vidas de las personas que creen en ella. Ese es el enfoque de Pablo. Así como en Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Pablo está pidiendo que Dios sea el que abra las puertas para que la palabra principalmente sea la que vaya y dé fruto en la vida de aquellos a quienes se les va a predicar la palabra. De hecho, en Colosenses capítulo 1, fíjese la forma que Pablo les dice de cómo esta palabra está transformando las vidas. Y les dice, la palabra de verdad, capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice, la palabra de verdad, el Evangelio, versículo 6. Este Evangelio que ha llegado hasta ustedes,
Dice Pablo, en todo el mundo está dando fruto constantemente. Está creciendo. Y le recuerda, este evangelio está creciendo y también está haciendo lo mismo que hizo en ustedes. Desde el día que lo oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Creo que Pablo lo que está apuntando es, oren de tal manera de que lo que sucedió en sus corazones, en sus vidas personales, también suceda a donde yo voy. Eso es muy importante. Porque a veces nosotros nos enfocamos, hermanos, y tenemos nuestras estrategias de plantación en ciudades principales y tiene todas sus ventajas, mucha bendición, es correcto, pero a veces hacemos menos los ministerios que se encuentran en ranchos pequeños. ¿Por qué? Porque no vemos la efervescencia, hermano Julio, no vemos la vivacidad, no vemos las multitudes, no vemos ese crecimiento en ocasiones. Y nos olvidamos de orar de que suceda lo que ese texto dice. Vemos unos cuantos en nuestros grupos, en nuestros ranchos, en nuestras aldeas y decimos, no pasa nada. Lo que creo que debemos de considerar es, si hay 4, Padre, abre oportunidades para la palabra. ¿Para qué? Para que lo que sucedió en esos 4 vuelva a suceder y suceda en esta área. Porque el enfoque está en el poder de la palabra y no en las circunstancias, no en el contexto. Es el poder de la palabra la que va a cambiar y va a salvar, independientemente en dónde nos encontremos. Es lo que Pablo hace. Pablo pone el énfasis en el poder de la palabra porque de esa manera nos enseña que no importa dónde nos encontremos, no importa el contexto, no importa las circunstancias, esas circunstancias, ese contexto no va a determinar el éxito en nuestro evangelismo. Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel. Y el encarcelamiento, la razón de Pablo, él mismo nos lo dice en el versículo 3. Dice que él fue encarcelado, ¿por qué? Por compartir el evangelio. Por eso, por el cual también he sido encarcelado. Estoy encarcelado, ¿por qué? Por predicar a Cristo. Ahora, lo interesante es de que Pablo no está pidiendo ser liberado de sus prisiones para ir y compartir el evangelio. Hay algunos que sugieren que eso es lo que Pablo está diciendo. Es decir, Padre, abre las puertas para que yo salga de prisión y vaya a compartir la palabra. No creo que no está diciendo eso. Pablo no está pidiendo liberación de sus cadenas, sino más bien Pablo está pidiendo que se abran las puertas en esas circunstancias, en ese medio, ahí donde está encarcelado. Y de hecho vemos un reporte espectacular de Pablo, de la obra maravillosa que Dios ha hecho ahí, en cadenas, en Filipenses capítulo 1, versículo 12 y 13. Fíjese el reporte que el apóstol Pablo viene a dar delante de toda la iglesia del Señor para nuestra edificación y testimonio del poder de la palabra. Quiero que sepan, hermanos, de las circunstancias en que me he visto, dice el apóstol Pablo, han redundado en un mayor progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones por causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Está dando testimonio. Es decir, aquí encarcelado, en mis prisiones, las circunstancias no han sido un factor por el cual hayan impedido que la palabra de Dios hiciera su obra. Este hombre estaba amarrado 18 centímetros de cadena con la guardia pretoriana, con la élite de los soldados romanos, los que eran la guardia del César, hombres expertos en matar, quienes se turnaban cada 6 horas y cambiaban de guardia cada 6 horas. Y se imagina la fuerza evangelística de Pablo, las oportunidades. Cada 6 horas venía un nuevo individuo en el cual era amarrado a él y en el cual le compartía el evangelio. Y el apóstol Pablo dice, todo esto ha redundado, todo esto ha abundado. ¿Para qué? Para un mayor progreso del evangelio. Así que, hermanos, el éxito de la misión evangelística depende de que Dios abra puertas para la palabra, no importando las circunstancias en que nos encontremos. Ese texto claramente nos indica cómo podemos orar entonces por los que van a dar reporte el día de hoy. ¿Cómo podemos orar por nuestros hermanos que están yendo a la obra misionera a plantar iglesias? Nos enseña a orar para que Dios les abra puertas para su palabra. En tercer lugar, nos enseña que debemos orar para dar a conocer
el misterio de Cristo. Y en el mismo versículo 3 dice, oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Y quiero compartirles algo muy personal y con respecto a las redes sociales. Yo me considero un consumidor de las redes sociales, pero también me considero un crítico, un ávido crítico de las redes sociales, ¿verdad? Y no hace mucho tiempo comenzaron a llegar nuevas personas a nuestra iglesia, y conforme les conocíamos, les ministrábamos, nos dimos cuenta de que habían llegado porque estaban viendo nuestras predicaciones o nuestras publicaciones en Facebook. Creo que hay motivos válidos, genuinos, en los cuales alguien puede ser avivado, ¿verdad? Por estos medios. No estoy demonizando a las redes sociales, pero yo estaba sorprendido al respecto. Estaba muy sorprendido y platicando esto con mi esposa, y le decía, oye, creo que eso del Facebook sí funciona, ¿verdad? Sí, atrae gente para la iglesia, decía. Y ella hizo un comentario muy importante. Dice, tal vez si están aquí es porque las piedras están hablando y no porque la iglesia esté hablando. Es decir, puede haber su lugar para ese tipo de medios, puede haber validez para ese medio, pero hermanos, este texto nos está apuntando a algo muy importante. Si estamos orando para que Dios abra puertas para la palabra, entonces la implicación es de que nosotros necesitamos hablar. De lo contrario, nada va a suceder. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Por más que ore, por más que se abran las puertas, uno es llamado a compartir la palabra, uno es llamado a compartir el evangelio. Y dice aquí que Pablo está orando, ¿para qué? Para que Dios dé la gracia a fin de que los suyos den a conocer el misterio de Cristo. Y podemos, hermano Brian, hacer mucha mención de qué es el misterio de Cristo. Podemos hablar aún podemos trazar este tema desde Abraham, podemos hablar del nuevo pacto, podemos hablar aún de la relación entre Cristo y su iglesia y hacer un gran argumento de esto. Pero hay que ser prácticos. El capítulo 1 nos dice cuál es el misterio de Cristo. 1:27 dice, a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Es decir, el misterio de Cristo son las riquezas de la salvación que hay para los gentiles. El misterio es que Cristo sea conocido entre las naciones. El misterio es revelar, es dar a conocer a Cristo. Es decir, la oración que el apóstol Pablo es esta: oren para que podamos revelarle al mundo entero a Cristo y la salvación que se encuentra en Él. Yo creo que muchos de nosotros, hermanos, hemos sido, me gustan los términos que usa el apóstol Pablo cuando dice que hemos sido trasladados de las tinieblas, del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. El apóstol Pedro, ¿qué dice? Hemos sido, somos nación santa, somos pueblo escogido, que hemos sido sacados de las tinieblas y llevados a su luz admirable. Muchos de nosotros, siendo cristianos, hemos sido llevados de las malas prácticas, de la falsa doctrina, de malos grupos evangélicos, y hemos sido llevados a la ortodoxia. Hemos sido llevados a las escrituras, hemos sido llevados al conocimiento correcto del evangelio. Hemos sido llevados al reino de la ortodoxia. Pero muchos de nosotros necesitamos ser trasladados del reino de la ortodoxia al reino de la ortopraxis. Es decir, somos ricos en conocimiento. Nos encanta la teología, nos encanta la exégesis, nos encantan los libros. Nos adherimos a seminarios, nos adherimos a autores, nos adherimos a nuestros libros. Y no somos de Pablo unos, otros son de Apolos, otros son de Pedro, otros de Cristo. No, todos somos de Pablo, todos somos de Pedro, todos somos de Cristo. Todos somos de un grupo ortodoxo. Y eso es bueno. Pero fallamos.
en nuestra práctica. En todo ese conocimiento bíblico sano, el cual es por la gracia de Dios a la cual hemos sido expuestos. Y tenemos, hermano Julio, que es una bendición, fallamos en ir y proclamar sencillamente el evangelio que hemos recibido. Fallamos en practicar. Eso es importante. Así que oren. Es necesario que oremos por nuestros pastores, por nosotros, los líderes que estamos aquí presentes, para que seamos trasladados de la ortodoxia a la ortopraxis, para que seamos trasladados del estudio de la palabra a la vida cotidiana y revelemos el misterio de Cristo con nuestros conocidos, en nuestro ambiente, con nuestros vecinos, y que tengamos claro de que si Dios va a abrir puertas para la palabra, nosotros como líderes y como cada cristiano aquí representado, necesitamos, es imperativo que hablemos. Pablo no solamente ora por oportunidades de predicar el evangelio, sino que en cuarto lugar, Pablo nos enseña que debemos orar, que el mensaje del evangelio sea compartido con claridad. Dice Colosenses 4:4, oren para manifestarlo como debo hacerlo. Pablo quiere ser claro en la predicación del evangelio. Él está pidiendo, hermanos, por capacidad para presentar el mensaje claro y entendible. Hasta aquí lo que vemos en el carácter de este hombre es de que Pablo reconoce su propia debilidad. Pablo reconoce su dependencia de Dios al momento de realizar la obra de evangelismo, de que él está intercediendo diciendo, Padre, yo necesito ser claro en lo que hablo. Necesito ser entendible. Necesito hacerme entender. Ahora, fíjense cómo le es necesaria la intervención de Dios para que Él lo haga de manera correcta, para que lo haga de manera precisa. Pablo quiere evitar caer en el error de que su mensaje sea vago, sea confuso. Pablo quiere saber cómo debe de hacerlo claramente, valientemente, sin miedo, sin restricciones. Pablo quiere predicar todo el consejo de Dios. Esa es la actitud que él tiene. Pero también nos indica que está pidiendo oración para que pueda saber también con exactitud cómo abordar las circunstancias cuando alguien demande de él razón de su fe. Un comentarista nos indica una forma muy bonita en la cual nosotros podemos orar por nuestros plantadores, por nuestros pastores, por nuestros misioneros el día de hoy. Y a veces decimos, ¿verdad? Hermano, lo menos que puedes hacer es orar por mí. Pero de acuerdo a este texto, lo máximo que puedes hacer es orar. Él dice, puedes orar por tus plantadores, por tus misioneros. Ora por ellos mientras preparan la palabra de Dios. Ora mientras estudian y meditan en ella. Oren para que el Espíritu Santo les dé una visión más profunda de las verdades de la palabra. Ora también para que nuestros misioneros y plantadores practiquen la palabra mientras están estudiando. Ora para que ellos practiquen la palabra mientras la palabra que ellos predican. Ora para que esa palabra en la cual se deleitan tanto sea real en su propia vida. Ora mientras predican el mensaje para que el Espíritu Santo les dé libertad de expresión, para que la palabra llegue a los corazones y a las mentes de una manera poderosa. Ora para que esa palabra que ellos traen traiga frutos de salvación. Pablo dice en estos versículos, oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo de hacerlo. Y se da cuenta, hermanos, este texto nos ayuda a orar de manera más efectiva. Aunque no obliga ni manipula a Dios, pero está dando argumentos conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Él ha diseñado, para que se los presentemos delante de Dios y oremos conforme a su voluntad. Así que oramos al Padre, que los 15 misioneros que están representados aquí, que los candidatos, los que sirven en la predicación de la palabra de Dios, oramos para que Dios les abra puerta para la palabra, para que nuestros hermanos misioneros y plantadores den a conocer el ministerio de Cristo y que lo hagan de una manera clara y precisa. En este texto nos ayuda a orar con más fe, nos ayuda a orar con más entusiasmo, nos ayuda a orar con una mejor comprensión del carácter de Dios.
Él está involucrado en la misión. De Él es la misión. Ahora nos está indicando, ora de tal manera para que Él actúe y lleve a cabo su misión. Orar así nos ayuda a que oremos menos material y egoístamente. Algo que nos queda muy claro de este versículo es de que si vamos a orar de esta manera, ya sea que seamos pastores, plantadores, misioneros o miembros regulares de la iglesia, significa que debemos estar listos para participar en la misión de Dios. Es decir, si vamos a orar para que Dios abra puertas para la palabra de Dios, mejor estemos seguros de que en efecto Dios habrá de contestar esa petición. Va a dar oportunidades. Así que uno debe ser consciente de que uno está llamado a revelar el Evangelio, a revelar el misterio de Cristo. Debemos estar listos para compartir el Evangelio. A manera de testimonio, quiero compartir lo que este texto ha hecho en la vida de nuestra iglesia en Sinaloa. Nosotros como iglesia tenemos la gran oportunidad de ser parte de enviar a la familia Reyes. Lo hacemos de manera indirecta. Hemos participado de manera indirecta, me refiero a Joel Reyes y su familia. Entendemos claramente que esta iglesia lo está enviando y es una bendición tan grande saber de que hay medios por los cuales esta iglesia no solamente está siendo fiel localmente, sino que ahora está siendo fiel en cumplir la gran comisión de una manera internacional. Ese es un gran gozo y deleite, el saber que eso se está llevando a cabo. Nosotros participamos indirectamente en eso. No somos la iglesia que envía, todavía no tenemos miembros así. Pero lo que quiero decir es esto. Delante de nosotros, delante de este texto, nosotros como iglesia local tenemos una invitación directa por parte de Dios a involucrarnos en la expansión del Evangelio por medio del ministerio que ellos van a hacer. Es una invitación a orar por la expansión del Evangelio. Es una invitación directa de involucrarnos como iglesia y estar intercediendo para que Dios les abra oportunidades para la palabra, para que ellos prediquen el Evangelio y para que Dios les indique cómo habrán de hacerlo. Somos parte de eso. Es una gran bendición tener un texto así. Unos son los que van, otros son los que sostienen. En este caso nosotros somos invitados, todos nosotros somos invitados a sostener a nuestros hermanos en oración delante de Dios para que redunde, para que resulte en un mayor progreso del Evangelio. Como conclusión, nosotros participamos en la expansión del Evangelio por medio de la oración. La oración es esencial en la expansión del Evangelio. Así que, hermanos, hagamos uso de este medio de gracia para la gloria de Dios, para la salvación de muchos y para nuestro deleite, al ver cómo muchos se vuelven de sus pecados, se vuelven de sus ídolos al Dios verdadero, que es Cristo. Padre, gracias. Gracias porque en otro tiempo éramos perversos. En otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos tu pueblo. No habíamos recibido misericordia, pero ahora hemos recibido misericordia. Antes estábamos separados de Cristo. Éramos extraños a los pactos de la promesa. No teníamos esperanza, vivíamos sin Dios en el mundo. Pero ahora nosotros, quienes estábamos lejos, hemos sido acercados por la sangre de Cristo. Muchos vengan al conocimiento tuyo. Señor, enséñanos a orar y déjanos ver, Padre, tu gloria
Déjanos ver tu obra al momento que respondes esta petición en la cual te pedimos que tu evangelio sea expandido por medio de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.